Hola, soy Sergio Martín, chef fundador de La Divina Comedia, y hoy estaremos en el podcast a la carta de la revista Buen Gusto hablando de cómo nació y toda la historia de La Divina Comedia. Negocié y me entregó local. Cuando me entregó local, el día que firmé me entregó local, yo me acuerdo que me senté en una caneca de pintura, que era lo único que había porque no había sino los muros, toda esa vaina, y dije, uy, Dios mío, ¿qué hice? Nosotros cocineros somos muy inconscientes, somos los primeros que desbaratamos nuestro propio negocio, ¿sí? No creo, o creo que son pocos los chefs muy buenos en la parte administrativa. Yo creo que la parte del chef es creativa y siempre tiene que estar acompañado de alguien en la parte financiera o en la parte organizacional. Es difícil, a contrario de tantos otros sitios donde el tema de que la gente se quede, en el caso mío, tengo muy poca rotación, ¿sabes? La gente se queda, se amaña, está bien, creo que tenemos un feeling en el trabajo con la gente que llega a trabajar allá y es muy difícil que alguien se me vaya a la Divina Comedia. Esto es A la Carta Podcast, un espacio donde servimos historias de empresarios gastronómicos que marcan la diferencia y conocemos las decisiones que han tomado para escalar sus negocios al siguiente nivel. Bueno, Sergio, qué gusto verte. No, un placer para mí y encantado de esta invitación. Imagínate que yo, haciendo la preproducción de esta entrevista, recordaba mucho como en qué momento contigo en la vida, porque te he entrevistado en otras ocasiones, en qué momento como qué anécdota interesante me acordaba. Y resulta que me acordé del lanzamiento de tu libro, de la Mi Italia, y que ahí hiciste como una pequeña clase de cocina. Me acuerdo del menú y me acordé mucho que ahí aprendí el secreto para que el risotto quede delicioso, porque me acuerdo que hiciste un risotto y ahí enseñaste Los los, pasos del los risotto. pasos y la técnica de la mantecatura. Gato. Y estaba pensando, es interesante cómo nos conecta algo tan esencial como ese tip de cocina y pues cómo estamos hoy aquí ya muchos años después conversando. Sí, ya han pasado varios años desde el lanzamiento del libro y también ese tema que me conectaba mucho con la gente que era hacer esos talleres, esos cursos, ¿sí? Yo creo que al final dejé de hacer un poco eso por la pandemia, porque la pandemia me tocó hacerlo tanto. Yo jamás había trabajado tanto, había hecho tantos live y tantas cosas de cocina que después, como sabes, cuando es tanto que uno dice, "Uy, yo quiero parar un poquito porque, ¿sí? Pero estoy otra vez con muchas ganas de volver otra vez a esa parte didáctica que me fascina. Claro, ese contacto casi que con el comensal Sí. es bien interesante. Pero la idea de este espacio, más que hablar de gastronomía, es que hablemos de empresa, porque yo creo que la mayoría te conoce como el cocinero, el fundador, el chef de la Divina Comedia, entre otros restaurantes que has tenido, también de la Salumería, que ese es como el nuevo hijo, El nuevo hijo, la Divina Salomería, sí. Divina Salumería. Pero a mí también me interesa conocer como al empresario, esa otra mirada un poquito más fría quizás, pero que nos deja muchos aprendizajes, sobre todo para todos los que nos escuchan y nos ven, que también son empresarios gastronómicos. Claro. Entonces, me gustaría que nos cuentes como de esa faceta de empresario, cómo llegas tú al montaje de tus restaurantes. Bueno, te voy a contar porque la vida me ha dado muchas vueltas bueno, yo he vivido la mitad de mi vida en Italia y la mitad de mi vida en Colombia, entonces he hecho muchas cosas que al final lleva a hacer lo que hoy en día es, pues, la Divina Comedia, o Sergio Martín. Em, Brevemente te cuento, yo termino el colegio en Colombia en el año 85 y me voy para Italia a estudiar ingeniería mecánica. Mi gran pasión son los carros, bueno, los carros, hoy en día seguramente ya la cocina lo sobrepasó completamente. Y me fui a estudiar ingeniería mecánica, me gradué en Italia, trabajé en dos marcas muy famosas, que es Lamborghini y Maserati, y con el tiempo pasaron cosas que me hicieron cambiar y empecé a cambiar de trabajo, y ahí pasé a trabajar en una empresa que vendía muebles para oficina, no tenía nada que ver todavía en esto, pero por ejemplo, cuando trabajaba en los carros, mi sitio preferido eran los motorhome donde se cocinaba, y ahí es donde más tiempo pasaba yo. Y después de eso me voy a trabajar con esta empresa italiana y empiezo a viajar mucho por Sudamérica como representante de varias marcas italianas importantes. Empiezo en Colombia y en el año 98, 99 tomo la decisión de empezar a pensar de volver a Colombia, ¿sí? Cosa que pasa en el 2001. En el 2001 arranco en Colombia, y en el 2007 nace la Divina Comedy, ¿sí?
pero esta pasión de la cocina viene de atrás, de muchas raíces, porque eh, mi abuelo tío Bruno Colombari, que fue quien hizo el Giuseppe Verdi, después él vende el Giuseppe Verdi, vuelve a Colombia, nuevamente decide irse, encuentra a mi papá lo adopta como su hijo. La condición para vender el restaurante fue que ustedes se vienen a vivir un año conmigo para yo enseñarle todo. Nosotros acabamos de llegar de Italia como familia, la mitad de la familia, mi madre y mis dos hermanas se van a vivir a Cúcuta y yo me quedo con mi papá ese año viviendo con ellos. Entonces, ese año fue un aprendizaje, digamos así, yo estuviera muy pequeño, pero todo respiraba era cocina. Entonces yo llegaba del colegio a la cocina y era siempre cocina y cocina, y así fue después también de que se fue Bruno con mi padre. Entonces, cuando yo ya me voy a Italia y regreso, obviamente siempre cociné y siempre venía con esa idea. Regreso a Colombia no como restaurante, sino como empresario con una marca importante italiana. En el año 98 me quiebro completamente por vender mucho, es una cosa curiosa, pero fue la época de la protección del dólar, de la banda cambiaria, pues vendimos mucho y cuando se quita la banda cambiaria nosotros quedamos expuestos en dólares a un precio que ya no habíamos vendido. Entonces en esa época nos quebramos. Yo me quiebro y logro reiniciar con una discoteca que se llamaba El Pachá y Cajicá. Y ahí como que otra vez me engrano, finalmente vendo eso y empieza todo el proceso y en el año 2007 finalmente decido de abrir la Divina Comedia. O sea que ha ido a la par el empresario y el cocinero. Sí, 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 yo siempre fui muy inquieto, hice muchas cosas. De hecho, cuando yo llegué a Italia de 18 años, tenía una gran pasión y todo lo que trabajaba aparte de estudiar era para, digamos, para poder estar mejor y para poder como quitarme esos gusticos y esas cosas. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, que yo vivía en un apartamento muy chiquito y decidí arriesgarme, contraté un apartamento muy grande y alquilé las habitaciones y con eso yo me pagaba y ya me sobraba la plata. En fin, siempre he tratado de ser como hacer las cosas como por pasión y porque me gustan hacer cosas y ¿Te esa gusta hacer muy negocio? populares, exactamente, sí. Entonces, en el 2007 decido de abrir el restaurante. Quería hacer algo muy chiquito, quería hacer algo por pasión, sí, algo, y mi sueño era hacer un restaurantico con una cocina donde trabajara una persona, hubieran 4 mesas y cocinara la gente conmigo. Y un día iba en la moto, en un scooter, y buscando locales, y cruzo, y no sé ni siquiera por qué crucé en esta calle 71 y vi un local, pum, y lo vi, se arrienda. Yo dije, eso es nuevo, es muy grande para mí, pero sin embargo voy a llamar. Llamo, piden la cita, esa cita la hago donde yo había tenido un local y había tenido una agencia de modelos que tuve con mi esposa y todas esas cosas, y, y voy a la oficina del que me había arrendado antes, y el tipo me ve y me hizo esperar como 3 horas. A un cierto punto salió y me dijo, hola Sergio, estoy esperando a un hijo de madre que me tiene 3 horas esperándome que tiene una cita, y dijo, el hijo de madre soy yo. Entonces fue automático y negocié y me entregó el local. Cuando me entregó el local, el día que firmé y me entregó el local, yo me acuerdo que me senté en una caneca de pintura, que era lo único que había porque no había sino los muros, toda esa vaina, y dije, uy, Dios mío, ¿qué hice? Pues dice, bueno, pero vamos para adelante. Venía de la parte de la recuperación de la quiebra mía y todas esas cosas, y nada, dije, como sea, lo vamos a sacar adelante, y coincidió con el cierre del Bruno Colombari, que era el restaurante de mi padre, y que muchas cosas de allá las aproveché, y finalmente logré abrir la Divina Comedia. Eso fue el 14 de septiembre del 2007. Ya 18 años de eso. Estábamos en 18 años. Increíble. ¿Cómo logra uno sostener un restaurante tantos años? Además de un concepto tan tradicional. Yo creo que por eso mismo, porque es tradicional. Cuando arranca la Divina Comedia, yo me acuerdo mucho de muchos cocineros y amigos, inclusive que todavía tienen restaurantes. En esa época estaban haciendo la zona G y habían muchos restaurantes de moda y eran los restaurantes de moda. Y a mí siempre me decían, pero ¿por qué vas a abrir un restaurante italiano? Yo siempre dije, quiero un restaurante tradicional, no quiero un restaurante de moda. Y después de tantos años digo que logré hacer lo que yo quise siempre hacer, ¿sí? Eso tiene cosas positivas en esa época y hoy en día tiene cosas que estamos tratando de ampliar esto ya, pues siendo un restaurante, siendo todavía un restaurante clásico, pero como ampliar un poquito ese aspecto del público que cuando es tradicional se va acabando, ¿sí? Y no tiene que tener esa regeneración de público y ya también atacar un poco el público joven y la gente nueva que son los consumidores de hoy en día. Antes de continuar como hacia adelante, quisiera que nos devolviéramos también un poco en la historia y recordar que tu papá también tiene un restaurante en Cúcuta. Mi padre, digamos que es digamos, mi objetivo, ¿sí? Lo que ha hecho durante tantos años.
Padre tiene un restaurante desde el año 71 en Cúcuta que se llama Venecia. Hoy en día tiene 2 sedes, ¿sí? Él siempre ha sido de la idea que uno tiene que tener un solo sitio y manejarlo bien, ¿sí? Yo no le hice tanto caso y algunos golpes creo que los sufrí más por eso, ¿sí? Hoy quisiera volver al origen, a tener un solo local. Y desde el año 71, también por una casualidad, yo era técnico mecánico y tenía un taller de reparaciones y un día un cliente que, que no tenía cómo pagarle, le llevó una máquina, yo no sé qué es esta máquina, se la entrego porque no tengo cómo pagarle. Mi papá la vio y era una máquina de helados, una Carpillani, una L20, me acuerdo el modelo y todo, ¿sí? Y mi papá sabía que era una máquina de helados y el hermano de mi abuelo era heladero en la Argentina. Entonces le escribí una carta, en esa época pues escribí una carta, ni tardó 3 meses, llegó a los 2 meses, 3 meses, llegó la carta con una receta de helado. Esa receta de helado, mi papá se fue a buscar los productos que decía allá y en Cúcuta no consiguió nada. Entonces pasó a San Antonio, que Venezuela tenía muchos mejores productos que en Colombia en esa época, ¿sí? Y consiguió algo que se llama la leche clean, que no existía ni siquiera en Colombia. Hicieron un helado y se volvió el helado de leche clean. Ese helado en Cúcuta es generacional, o sea, un cucuteño que no conozca un helado de leche clean, tal vez no es cucuteño, ¿sí? Es un helado famosísimo allá. Y de esa máquina nace este restaurante y después se vuelve ya Restaurante Venecia. Hoy en día es un referente en Cúcuta de los restaurantes, junto a un restaurante de Londres, que es un jugador de fútbol. Digamos que los 2 restaurantes más tradicionales de Cúcuta es Venecia, mi papá, y Londres. Eh, y hoy en día todavía existe. Y en los cuentos que hablamos hace un rato, era que mi padre hace un año me llamó, me dijo, mi hijo, ¿usted qué le parece en un sitio, en tal sitio que me están ofreciendo? Y yo le dije, papá, usted está loco, 84 años con ese de un restaurante. Y me dijo, no, mi hijo, es que el sitio me parece muy bueno. Y insistió, hasta que le dije, venga, papá, ¿usted ya lo compró? Me dijo, sí, mi hijo, ya lo compré. Bueno, 84 años, acaba de hacer un restaurante nuevo. ¿Qué le has aprendido a él en su manera de gestionar en los restaurantes? Bueno, evidentemente esa necesidad de reinventarse sin importar la edad. La persistencia y la pasión. Eso ha sido siempre, él siempre que ha querido hacer algo lo ha hecho y siempre con una gran pasión y siempre ha estado al frente del negocio. Y eso es una de las cosas que muchas veces también se vuelve, cuando uno vuelve un restaurante dependiente de uno, ¿sí? Lo que decíamos antes, es muy difícil crecer un negocio, porque el cliente va a querer que uno esté, ¿sí? Y así todo esté bien, si uno no está, uno no sale, uno no saluda al cliente, tal vez es una parte por la cual el comensal va, ¿sí? Vuelve uno el restaurante dependiente de uno y eso es chévere por una parte y no es chévere por otra. Pero tú nunca has querido salir de ese esquema. No, no, soy testardo. Me han ofrecido muchas cosas para hacer y muchas veces he dicho que no por el mismo motivo, ¿sí? De hecho, tengo una experiencia muy fresca que fue la experiencia de la apertura de Miami, ¿sí? Miami se abrió la Divina Comedia con un gran amigo, sigue siendo un gran amigo, porque lo bonito en los negocios cuando tienes una buena amistad es acabar un negocio y seguir siendo amigos, eso no es fácil. Y es Peter Albeiro, comediante, Omar Leiva. Eh, Después de, pues, de 2 años que estuvimos allá al frente del negocio, la Divina Comedia de Miami. Finalmente, en abril tomamos la decisión, pero más tal vez la tomé yo por un tema de vida, ¿sí? Que era tantos viajes, estar tanto tiempo por fuera, estaba perdiendo un poquito el crecimiento de mis hijos, que ya tienen 16 años. En fin, tomé la decisión de parar. Él siguió, cambiamos el esquema, ya no más Divina Comedia, sino el nombre del restaurante se llama Alejandro, sigue siendo una parte del menú que tenía la Divina Comedia, más un emprendimiento que él tiene con hamburguesas allá, que le está yendo muy bien, y tomé la decisión de parar. Y entonces regresé a Colombia y decidí otra vez apostarle a Colombia. Estábamos un poquito cansados de Colombia y pensaba que esa era una buena posibilidad, pero me di cuenta de que esa posibilidad dependía de mí y que yo tenía que estar allá. La italianidad del sitio era cuando yo estaba. Donde yo estaba no era un restaurante, digamos que 100% italiano, porque no estaba su alma italiana, ¿sí? Y en Miami, que hay una competencia tan feroz, donde los restaurantes italianos te reciben con el chao, ¿cómo está? ¿Sí? Y acentuan mucho el tema de la italianidad, ¿sí? No estaba cuando yo no estaba, entonces tomé la decisión de parar y nuevamente dedicarme acá en Colombia a los sitios que tenemos y es increíble como desde abril que paré y que otra vez me concentré en Colombia, se abrió la pizzería en Armenia, se está abriendo la pizzería en la calle 31, se hizo este nuevo proyecto que es bellísimo, que si quiere ahorita hablamos un ratico de él,
que es la salumería. Entonces, digamos que unas por otras. Yo siempre he tenido la inquietud de por qué se llama La Divina Comedia. Es una comida muy simple, porque cuando en el 2007 decido de abrir el restaurante, me encerré y dije, cierre los ojos y piense en el nombre más italiano que te venga a la mente. Y cuando cerré los ojos, salió la Divina Comedia. Pero me salió la Divina Comedia no por una cosa bonita, sino porque como yo soy bilingüe, soy muy malo en gramática italiana y soy muy malo en gramática español. Entonces, cuando estudiaba en Colombia, era terrible en español y en Italia era terrible en italiano, ¿sí? Entonces, como me tocó estudiar tanto la Divina Comedia, yo odiaba la Divina Comedia, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en algo italiano y cerré los ojos y salió la Divina Comedia, me dije, me encanta ese nombre, y así se llamó. Y era bonito también un poquito el manejo de poder, no sé, en un restaurante manejar ambientes como La carta también la tuviste en un tiempo sí, sí. como por ambiente. Hay una anécdota muy bonita porque cuando cumplí 15 años, llamé a mi chef principal y le dije, venga, necesitamos cuadrar 100 platos para hacer una carta conmemorativa. Vamos a hacer una especie de libro de la Divina Comedia donde vamos a poner canto 1, canto 2, son 100 cantos, ¿sí? Y tenemos que tener 100 platos. Me dijo, chef, no lo podemos hacer. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tenemos 116. Tenemos ya tantos platos y tantas preparaciones que no lo podemos hacer. Hoy en día, hoy en día estamos recogiendo un poquito la carta, estamos tratando de ser un poquito más eficientes, pero eso pasa cuando uno es cocinero, todos los días inventa algo, ¿sí? Cuando uno está en la cocina y en su negocio, todos los días hay alguna cosa que se le salió y vio algo y dice, bueno, vamos a hacer esto así. Y hay muchos platos que han nacido así. ¿Y cómo concilias eso con el punto de vista empresarial, con esto que siempre nos dicen de estar pendiente de la eficiencia, del costo? ¿Cómo se concilia esa creatividad del cocinero con el empresario? Nosotros cocineros somos muy inconscientes, somos los primeros que desbaratamos nuestro propio negocio, ¿sí? No creo, o creo que son pocos los chefs muy buenos en la parte administrativa. Yo creo que la parte del chef es creativa y siempre tiene que estar acompañado de alguien en la parte financiera o en la parte organizacional. En el caso mío está mi señora, que es muy organizada, es muy organizada, y y ahí hacemos como un buen equipo, ¿sabes? Pero si tú me preguntas muchas veces cuánto vendiste, muchas veces ni siquiera me voy sin saber cuánto vendimos. Para mí lo importante es que al final del servicio todo haya salido bien, ¿sí? Y eso es como lo más importante. Y ese tema de las locuras gastronómicas, yo digo de los chefs, es eso. Al final la gente me dice: "Oye, pero tantos platos que usted tiene", pero yo siempre juego con los mismos ingredientes, ¿sí? Muchas veces los platos nacen de los mismos ingredientes que está en el restaurante, pero es una combinación diferente. Uno dice: "Puede funcionar, puede no funcionar", y uno empieza a hacer las cosas. Y muchos platos nacen así por curiosidad. Mire, tengo un plato que se llama el risotto rosonero, que la historia de ese risotto, primero soy milanista, a morir, me gusta mucho el fútbol y soy milanista, y de pelado, cuando yo te decía que trabajaba mucho para quitarme cosas, ¿sí? Aparte de los carros, una gran pasión por el Milan que me la traspasó mi papá, ¿sí? Em, Toda la familia de mi padre son juventinos y los únicos milanistas somos mi papá y yo. Y tú sabes que en Italia hay mucha pasión por esa parte del fútbol y eso. Entonces, la llamé risotto rosonero y para hacerle un homenaje ahí. Pero además, siendo cucuteño, también cuando yo a los clientes quiteños le digo que es el risotto furia motilona, por tomar del pelo. Son los dos colores, rojo y negro. Y ese plato nace un día porque yo tenía en la primera carta el risotto de mar rojo y el risotto mar negro. Y un día me dijo, yo quiero la mitad y la mitad. Y estaba haciendo unas galletas de parmesano y tenía el molde y lo monté. Pero monté primero el risotto negro, puse la galleta, después el risotto rojo, y cuando lo quité se manchó todo. Igual, así lo saqué, y apenas salió ese plato empezaron de otras mesas a decir, ¿qué es eso? Yo quiero también. Entonces ya lo volteé, y ya al quitar el aro quedaba con los colores perfectos, pero fue un plato que nació, y ese plato tal vez más fotografiado de la Divina Comedia, ¿sí? Y más vendido de la Divina Comedia. Y lleva mucho tiempo en la carta. Yo creo que lleva de los 18 años, 17. ¿Cuántos platos de esa época todavía mantienes en la carta? Muchos platos de esa época. Digamos que la estructura de la carta mía es muy tradicional y es algo a la cual tengo mucho, a la cual peleo mucho y en la cual insisto mucho en todos mis restaurantes, ¿sí? Por eso digo, jamás va a encontrar una lasaña de pollo, ni unos espaguetis de pollo con crema, nada de eso. Yo trato de ser muy riguroso en el tema de la tradición italiana. Obviamente, hay una parte de la carta donde son preparaciones mías, donde
seguramente puedo utilizar algo de colombiano, pero con la técnica italiana, o sea, un risotto bien hecho, de pronto que tenga un chorizo antioqueño, por decir algo, ¿sí? Pero siempre manteniendo lo que es la estructura de la cocina italiana. ¿Cómo definirías tú esa magia, esa mística que hay detrás de lo italiano? Y por qué, pues evidentemente tú eres de familia italiana, pero por qué ese como empeño por seguir presentando la tradición gastronómica italiana. A ver, soy desde que decidí abrir el restaurante, siempre dije que iba a tratar de ser muy italiano. Hay un tema en Italia muy fuerte, y es que yo aprendí mucho de la abuela de mi hija italiana, ¿sí? La señora Luisa. Eh, Evidentemente yo tenía esta pasión escondida y todas esas cosas. Ella tenía 2 hijas y a ninguna de las 2 hijas le gustaba cocinar. Entonces, el ayudante de él en todas las cenas, en las Navidades, en Pascua, siempre, y era yo. Yo era el que con ella me ponía a hacer las cosas. Y esa tradición italiana de la mamá, de la abuela, se fue acabando, se fue acabando. Hoy en día, posiblemente son más los hombres que cocinan que las mujeres en Italia, ¿sí? Y de hecho, difícilmente un italiano no sabe cocinar, ¿sí? Todos nacen de esta cocina. Y es algo que se va perdiendo, ¿sí? Es el tema de hacer la pasta en casa, que es tan fácil y es tan rico, ¿sí? Ya muy poca gente lo hace. Entonces, siempre dije, me encanta mantener esta tradición, quiero mantener esta tradición. Mi familia en Italia es toda campesina, entonces todo se hace en casa. Y fíjate que esa es una de las cosas chéveres que tiene la Divina Comedia. En la Divina Comedia hacemos absolutamente todo. Los postres son hechos en casa, los panes son hechos en casa, los quesos yo ya no los hago, pero fue una fábrica que yo monté, así que hoy en día y va muy bien además acá. Ya tiene una serie de productos interesantes con las cuales todavía colaboramos o las cuales todavía me llaman cuando tienen problemas en producción, ¿sí? Los embutidos, hace 12, 13 años, dije, ¿por qué voy a comprar productos tan caros y tan malos cuando los podemos hacer? Me traje a uno de mis tíos 3 meses en Colombia, que era punto campesino, con su esposa, con mi tía, que eran con mis papás putativos allá en Italia, porque yo viví con ellos 3 años, sin mis padres, y los traje acá y empezamos a hacer, y empezaron a hacer todo este proceso que hoy en día ya es una realidad, que es la salumería, que ya tiene una planta, que ya tiene un recorrido de casi 5 o 6 años y del cual se despega este nuevo negocio que se llama la Divina Salumería. Pero fíjate que todo está hecho en casa, tratamos de que todo sea hecho en casa. Eso era algo que también quería preguntar y es los desafíos que tiene sostener una tradición de cocina italiana en una época en la que además, supongo yo, no habían tantos proveedores, también el tema del costo, porque pues al no tener necesariamente tantos proveedores y ser productos importados, pues eso le pega mucho al costo. Hoy es más fácil porque se consigue prácticamente todo, Ujú. pero hace 15 años, o sea, cuando empezamos era muy difícil, inclusive conseguir cualquier embutido era muy difícil, conseguir un prosciutto era absolutamente difícil, y no solo difícil, era costosísimo, ¿sí? Entonces, conseguir una buena mozzarella también. Entonces, todo eso hizo que yo de pronto desarrollara ciertas cosas para poder suplir eso. De ahí nace la idea de que todos los postres fueron hechos en casa, ¿sí? No tercerizar absolutamente nada. Eh, con lo primero que empezamos a pelear, me acuerdo que había un italiano que estaba haciendo unas mozzarellas y compraba todo con él y me apoyó mucho al inicio. Él muere, la empresa empieza a no hacer el buen producto y yo tomo la decisión, por ejemplo, de seguir con ese proceso. Entonces me voy para Italia a una feria y en la feria en Módena estaba esta máquina que hace mozzarella. Yo le dije al dueño, si usted me enseña a hacer mozzarellas, yo le compro la máquina. Me dijo, venga mañana. Estuve 15 días en la planta, aprendimos a hacer mozzarella, arrancamos con un proceso. eh, Después me quitaba tanto tiempo que preferí venderla para poder atender el restaurante, ¿sí? Pero todo el proceso sigue. Y eso fue un poquito como hacer las cosas nosotros mismos. Conseguir la máquina para hacer la pasta cuando arranqué hace 18 años fue increíble, ¿sí? La conseguí y empezamos a hacer la pasta, porque la parte principal de mi restaurante está basado con la pasta y sobre todo con la pasta fresca, con la pasta nueva, con la pasta hecha en casa. ¿Cómo te repartes para tantas cosas? Además, porque tú viajas mucho. De hecho, este libro que quienes de pronto no lo hayan visto, La Mía Italia, que ya ¿hace cuánto salió este libro? Eso salió antes de la pandemia, en el 2019 lo lancé. 2019, esto es un viaje hermoso por el norte de Italia. Esto es un viaje bellísimo porque se llama La Mia Italia, porque es un viaje a través de las 3 regiones italianas que marcaron mi vida. El Veneto, donde nació mi padre, mi familia, donde yo viví muchos años. La Emilia-Romagna, donde yo me fui a estudiar, donde es mi hija.
que por todas las cosas acabo de ser abuelo, tengo una nieta de 2 meses, y después mi pasión que es la Toscana, ¿sí? Inclusive estamos en todos los preparativos para hacer la segunda parte que se llama La Mita en el Sur. Ya nos vamos para el sur de Italia con todas sus tradiciones. Vamos a estar en Sicilia, vamos a estar en Calabria, vamos a estar en Puglia y en la Campania, que es cuna de grandísimos productos como la mozzarella de búfala, como la pasta napolitana, como el pistacho, como el cannoli, los grandes vinos del sur de Italia. Entonces hay un material muy lindo y además en un escenario espectacular porque el sur de Italia es bellísimo. ¿Y cómo te repartes entonces ahí? ¿Qué tips, qué recomendaciones dar para gestionar el tiempo? Porque además lo que tú dices, eres un empresario y un dueño de restaurante muy presente en el negocio. Bueno, en ese momento, pues Bogotá tiene dos sedes, una es la calle 116 y la tradicional, la de siempre, donde nació la Divina Comedia, que es calle 71, y estoy en Armenia con dos locales, uno de pizzas y la trattoria. Hoy en día reparto mucho el tiempo entre Armenia, ¿sí? Ya no teniendo que viajar a Miami, ya tengo mucho más fácil. ¿Sabe qué tengo? Que tengo muchachos en mi equipo de trabajo que han sido muy fieles durante muchos años. Es difícil, tengo, a contrario de tantos otros sitios donde el tema de que la gente se quede, en el caso mío, tengo muy poca rotación, ¿sabes? La gente se queda, se amaña, está bien, creo que tenemos un feeling en el trabajo con la gente que llega a trabajar allá y es muy difícil que alguien se me vaya de la Divina Comida. Entonces tengo equipos muy bien montados, donde hoy en día, digamos que en cocina yo ya no estoy activamente, ¿sí? Entro hoy, me gusta todas las semanas, al menos un día a la semana en cada cocina, ir con ellos y estar con ellos porque uno va corrigiendo, ¿sí? Sabes que es un trabajo que se mecaniza. Entonces muchas veces hay pasos que se pierden que son importantes, entonces es chévere estar encima de ellos y como que encarrilarlos cuando se tratan de descarrilar. Pero digamos que tengo y confío mucho en los equipos que tengo en cada restaurante. ¿Cómo ha sido esa gestión del personal para tener ese resultado de baja rotación? Hay muchas veces cuando llegan los pelados frescos, yo como que ya los catalogo, ya sé quién me va a funcionar y quién no va a funcionar, y casi que pocas veces me equivoco. Y yo eso lo meto como un tema de pasión, ¿sí? El que llega con la pasión, y yo siempre digo a todos, tú quieres aprender, yo te enseño, pero tienes que poner de tu parte, porque si no, no sirve de nada, ¿sí? Y empieza como esta relación, soy una persona muy tranquila, ¿sí? Soy muy tranquila, trato de enseñar siempre todo como tiene que ser y trato de estar siempre acompañándolos en todo ese proceso, ¿sí? Porque es una parte importante, ¿sí? Y después se crean unos vínculos que son chéveres. Tengo mi primer cocinero de cuando nació la Divina Comedia, todavía trabaja conmigo, ¿sí? Es el encargado de la cocina en la 116. Todo el equipo que tengo en la 71 es un equipo maravilloso. Y la gente que tengo en Armenia también se fueron de Bogotá para Armenia y hoy día no se quieren devolver ninguno. Están en ese paraíso maravilloso que además es donde seguramente voy a terminar yo también. ¿Cuántos empleados tienes hoy en día? Estamos más o menos en 65 empleados, 65, 66 empleados, sin contar salumería. Ya que mencionas esa salumería, hablemos de ese proyecto que, como nos lo anticipaba, surge precisamente de esta búsqueda por que todos los insumos del restaurante de la Divina Comedia fueran hechos en casa y se desarrolla como esta fábrica de embutidos. ¿Cómo llegas a la Divina Salumería? Bueno, la salumería nace por dos partes, ¿sí? Por una parte está esta necesidad de la trattoría de hacer producto, entonces me especializo en hacer tres productos realmente, ¿sí? Que son el guanciale, que es la copa y era la bresaola. Y esos son los tres productos que aprendí a hacer. De ahí empiezo a hacer salami y todas estas cosas. En el camino conozco a un socio italiano que digamos que la Divina Salumería es un homenaje a él porque él muere, además en una situación no tan bonita. eh, y hace 2 años y medio prácticamente que el proyecto se iba a caer por la muerte de él. Él era de Calabria y tenía todas las recetas de frutos que yo no sabía hacer, sí, que son los cocinados. Entonces el prosciutto, la mortadela, ciertos productos que son diferentes a madurados como los que yo sé hacer. Entonces nos unimos y empezamos a crear esta pequeña empresa. Cuando él muere, yo estaba empezando a hacer el restaurante en Miami. Él muere, yo no me pude venir para acá, pero conozco al hijo, eh, y cuando logro venir a Colombia, me reúno con él y le digo, vea, todo lo que está acá, una parte de su papá. Aquí está esta empresa. Aquí podemos o seguir adelante o acabamos todo y todo lo botamos en la papelera, pero creería que si usted asume el reto, venga, veo si yo lo asumo.
Entonces, él no sabía mucho de este producto, entonces se fue para Italia, donde amigos míos, donde gente que por el tiempo, por el libro, por muchas cosas conocido y voy a visitar todos los años en Italia, aprende y regresa. Y nos tomamos más o menos un año. Tenemos un tercer socio que era, y tenemos que hacer, y tenemos que hacer. Y yo le decía, no vamos a hacer hasta que el producto no esté como tiene que estar. Aquí está en juego una marca, una imagen, un proceso. Y bueno, finalmente logramos hacer lo que queríamos hacer. Cambiaron un poquito las cosas porque si antes eran más madurados, hoy día son más cocinados. Cuando hablo de cocinados, hablo de la mortadela, hablo del prosciutto cotto, hablo del pepperoni, de la panceta cocinada, porque son productos que son más fáciles, no más fáciles de hacer, son más difíciles de hacer, pero los puede hacer uno mucho más rápido. Entonces, de ahí nace finalmente eh, el tema de abrir la salumería. Cuando ya estuvimos con todos los productos como yo quería y como ya posiblemente usted se lo da a un italiano y dice, no sé qué es, cuál es el de Italia, cuál es el hecho en Colombia, ¿sí? Que estamos en ese momento, estamos haciendo un producto maravilloso, maravilloso. Y no quise comercializarlo, básicamente porque queremos mantener este producto súper artesanal, donde creo que es el hit del producto, es que es un producto que si bien es un embutido sano. Entonces, con el crecimiento ahorita nos tocó montar una planta nueva, reinvertimos en equipos nuevos, llevamos 4 meses con la salomería, ha sido un hit porque la respuesta del público ha sido maravillosa. En redes estamos virales, digamos que el negocio está funcionando muy bien, pero nos tocó volver atrás. O sea, con lo que teníamos no nos alcanza, entonces acabamos y estamos en el montaje de la nueva planta, que eso nos va a permitir hacer más producción y ya fortalecido en la parte de producción, seguramente vamos a tener un crecimiento también como Divina Salumería. Es un negocio muy simple, muy fácil. Tenemos solo 5 tipos de sándwich, entonces más fácil. Y estamos haciendo, inclusive maquilando las papas ya de nuestra marca con trufa, muy italianas. Sí, digamos que es un negocio muy lindo y muy fácil y muy replicable. Entonces, en la búsqueda de este nuevo público, de público joven, la salomería ha sido una cosa muy bonita y de hecho también ahora hicimos la primera pizzería en Armenia junto al restaurante y estamos haciendo la primera pizzería en calle 71 junto al restaurante también, para llamar a punto a un público un poco más joven y tener este recambio generacional que se necesita seguramente en un restaurante. En tantos años como empresario gastronómico, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo que de pronto más un hecho, una decisión que te haya dolido. Yo creo que a un cierto punto querer crecer en muchos puntos, ¿sí? Lo decíamos al inicio, mi padre siempre fue partidario de tener un solo gran sitio que no muchos sitios, ¿sí? Y dadas las circunstancias y también el hecho de que el cocinero tiene que estar en su cocina, ¿sí? Eso ha sido un hándicap grande, ¿sí? Y el segundo, seguramente este periodo que de tantos años, la Divina Comedia siempre ha sido un restaurante que ha funcionado muy bien, pero en este periodo hemos tenido que movernos por todos lados para mantener, sobre todo, ¿sabes qué? El tema del precio, de no llegar a un restaurante y sentir que estoy pagando un precio exagerado, sino un precio justo. Yo trato de hacer el mejor producto a mejor precio. Obviamente yo no puedo ser un fast food, ¿sí? Por todo lo que se hace detrás de la cocina, pero sí tener el mejor precio con el mejor producto. ¿Qué sueñas para la Divina Comedia, para la Divina Salumería? ¿Qué viene para tus Bueno, proyectos? yo creo que, pues, le hemos dado confianza y yo personalmente decidí cambiar, Estados Unidos por Colombia y crear en Colombia. Entonces, creo que hay que ser tenaz, hay que seguir insistiendo y, bueno, la salomería seguramente un gran crecimiento a nivel de puntos de venta. Tenemos, prácticamente proyectado abrir 10 puntos de venta en Bogotá, más lo que podamos abrir afuera, pero ya tenemos nuestro segundo punto de venta y seguramente antes de diciembre, posiblemente el tercer punto de venta. Arrancamos con los domicilios, que es un punto bien importante en este tipo de productos, ¿sí? Y yo creo que la Divina Comedia se convertirá, no tendrá más apertura seguramente, esto ya lo tengo clarísimo, sino a concentrarnos en una gran Divina Comedia, de pronto un solo restaurante y donde uno pueda estar más pendiente. Ya a esta altura, si tuviera un poquito de años menos, seguramente pensaría diferente, porque ya empiezo a pensar un poquito como mi padre, ¿sabes? Y estar más tranquilo, estar concentrado, estar como más enfocado en la marca, que es la que yo he
pues creado y que quiero tanto, que es la Divina Comedia. Vamos a hacer como un jueguito de preguntas rápidas para respuestas cortas. Ok. ¿Listo? ¿Cuál es tu plato favorito en la Divina Comedia? Plato preferido en la Divina Comedia puede ser el osobuco. Si solo pudieras escoger un ingrediente en tu cocina, ¿cuál sería? Tomate. ¿Cuál es una entrada, un fuerte y un postre que nos recomiendas en a la carta? Ok, tengo una nueva entrada que es un carpaccio de porqueta. De fuerte les propondría el cartoccio, que es una especie de cazuela de mariscos envuelta dentro de una hoja de pasta con espaguetis muy salsudos. Y de postre, el infaltable, y para mí me encanta, que es mi tiramisú. ¿Por qué decidir emprender y hacer empresa en Colombia? Porque no obstante, todo lo que está pasando es un país con muchísimos recursos y muchísima gente buena, en el senso del trabajo y con mucha gente con ganas de trabajar. ¿Qué te enamora de tu mitad italiana y qué te enamora de tu mitad colombiana? Yo creo que trato de sacar lo mejor de cada una. Esta alegría colombiana, esta fiesta interna con esta pasión y esta tradición. Si supieras que pronto vas a morir, ¿cuál sería tu última cena? Mi última cena, mi último plato podría ser el cartocho. Te voy a contar por qué, porque el cartocho fue el primer plato que comí de mi abuelo Bruno Colombari. Es un plato que viene desde él. Un consejo que te hubiera gustado recibir antes de emprender. Mm, yo creo que fue el consejo que me dio mi padre. Haz un solo restaurante bien hecho. Muy bien, muchas gracias No, por este ratico tan gracias a especial. ustedes. Gracias a ustedes. La pasamos muy rico.